El fin de la historia y el último hombre, publicado por Francis Fukuyama en 1992, es una exploración provocadora y profundamente analítica de las implicaciones políticas y filosóficas del fin de la Guerra Fría. En el corazón del argumento de Fukuyama se encuentra la afirmación de que la democracia liberal, particularmente como la encarnan los sistemas políticos occidentales, ha triunfado como la forma final de gobierno humano. En este sentido, sugiere que la historia, entendida como una progresión de ideologías y sistemas políticos, ha llegado a su punto final. El libro no es solo un comentario político, es una obra de profunda reflexión filosófica que aborda la naturaleza humana, el desarrollo de las instituciones políticas y la trayectoria de la historia humana. El concepto de el fin de la historia, la tesis central de Fukuyama, gira en torno a la idea de que el fin de la Guerra Fría marcó la conclusión de la evolución ideológica de la humanidad. Tomando como base las ideas del filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fukuyama sugiere que la historia es un proceso dialéctico, una progresión impulsada por el conflicto de ideas. Según esta visión, los sistemas políticos evolucionan a través de ciclos de oposición y síntesis, lo que lleva gradualmente al establecimiento de la forma más racional y efectiva de gobierno. Fukuyama sostiene que la democracia liberal, particularmente tal como se manifestó en los Estados Unidos y Europa Occidental después del colapso del comunismo, representa la etapa final en esta evolución ideológica. La caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991 parecían confirmar la hipótesis de Fukuyama. En el periodo posterior a la Guerra Fría, las democracias liberales habían derrotado de manera decisiva a las ideologías totalitarias como el fascismo y el comunismo. Fukuyama sostiene que la expansión de la democracia, las economías de mercado y los derechos individuales señalan el fin de la historia, al menos en lo que respecta al conflicto ideológico. Afirma que no es probable que surja un sistema político alternativo que pueda desafiar la supremacía de la democracia liberal en el futuro cercano. Fundamentos hegelianos, dialéctica y el fin de la historia. El concepto del fin de la historia de Fukuyama está basado en la obra de Hegel, un filósofo alemán del siglo XIX, cuyas ideas sobre la historia y la dialéctica influyeron profundamente en el pensamiento político posterior. Hegel creía que la historia es un proceso de desenvolvimiento, impulsado por los conflictos entre ideas opuestas, tesis y antítesis, que finalmente alcanzan una resolución, síntesis. Este proceso dialéctico avanza hacia una mayor libertad y racionalidad, culminando en un estado final de realización histórica. Fukuyama toma prestada esta estructura y sugiere que el objetivo último de la historia es la realización de la libertad humana, que él sostiene que ha sido mejor alcanzada a través del desarrollo de sociedades democráticas liberales. Estas sociedades, según Fukuyama, proporcionan las condiciones políticas y sociales para la libertad individual, la igualdad y la protección de los derechos humanos. De acuerdo con esta lógica, la democracia liberal no solo es la forma política dominante, sino el fin de la evolución ideológica de la humanidad. Si bien Fukuyama reconoce que los eventos históricos aún pueden desarrollarse, mantiene que el conflicto ideológico general que definió gran parte del siglo XX ha sido resuelto. La derrota del comunismo y el triunfo de la democracia liberal representan, en su opinión, la culminación de la historia en términos de sistemas políticos. La influencia del liberalismo económico. El argumento de Fukuyama se basa en gran medida en el liberalismo económico, que enfatiza la importancia de los mercados libres y la protección de los derechos de propiedad privada. Según Fukuyama, el éxito de las economías capitalistas, especialmente en el mundo occidental, ha jugado un papel crucial en la llegada del fin de la historia. La expansión del capitalismo global y la integración de economías previamente cerradas al sistema de mercado internacional han fomentado una mayor interdependencia económica y estabilidad política. En la visión de Fukuyama, el liberalismo económico complementa los ideales políticos de la democracia al proporcionar la base material para la libertad individual. La expansión de las economías de mercado ha conducido a un aumento de los niveles de vida, a un mayor acceso a bienes y servicios y a la promoción de la elección individual. Fukuyama sostiene que el éxito económico de las democracias liberales ha ayudado a consolidar su estabilidad política, haciendo improbable que sistemas alternativos,
como el socialismo o el fascismo, puedan desafiar con éxito el modelo democrático liberal. Fukuyama también analiza las formas en que el liberalismo económico ha ayudado a fomentar una mayor paz y cooperación global. Según él, la expansión del capitalismo de mercado ha reducido la probabilidad de grandes guerras entre naciones avanzadas, ya que la interdependencia económica hace que la guerra sea menos deseable. Esto se observa particularmente en la era posterior a la Guerra Fría, donde la expansión de la democracia y el capitalismo de mercado ha ido acompañada de una disminución general de los conflictos militares a gran escala. Último hombre y la naturaleza humana. Además de su análisis político, Fukuyama aborda preguntas filosóficas sobre la naturaleza humana y las posibles implicaciones del fin de la historia para el futuro de la humanidad. Toma como referencia el concepto de Friedrich Nietzsche del último hombre, una figura que representa la última etapa complaciente del desarrollo humano. El último hombre, según Nietzsche, es una persona que ha alcanzado todos sus deseos materiales, pero que está espiritualmente estancada y carece del impulso hacia la grandeza. Fukuyama utiliza este concepto para explorar los peligros potenciales del triunfo de la democracia liberal y el fin del conflicto ideológico. Fukuyama reconoce que, aunque la democracia liberal puede representar el cumplimiento de la libertad humana en un sentido político, no necesariamente resuelve las cuestiones existenciales más profundas sobre el deseo humano y la búsqueda de sentido. En un mundo donde el conflicto ideológico se ha resuelto, los individuos pueden encontrarse sin el tipo de propósito o lucha que históricamente ha impulsado el progreso humano. El último hombre es una figura que ya no tiene nada por lo que luchar, y Fukuyama sugiere que esto puede llevar a una sensación de aburrimiento o insatisfacción existencial. Para Fukuyama, el reto del mundo posthistórico es mantener el vigor humano y la creatividad en una sociedad que aparentemente ha resuelto sus problemas políticos fundamentales. Expresa su preocupación de que la satisfacción material y la estabilidad política que ofrece la democracia liberal puedan llevar a una especie de estancamiento intelectual y espiritual. Si bien reconoce el triunfo de la democracia liberal, Fukuyama advierte que ésta puede no ser suficiente para abordar los anhelos más profundos del alma humana, que a menudo encuentran su realización en la lucha, el sacrificio y la búsqueda de ideales más elevados. Críticas y respuestas. Desde su publicación, la tesis de Fukuyama ha recibido considerables críticas y ha generado debate. Los críticos argumentan que su declaración sobre el fin de la historia es excesivamente simplista y que la historia está lejos de haber terminado. Algunos señalan la persistencia de regímenes autoritarios, el fundamentalismo religioso y los conflictos étnicos como evidencia de que la democracia liberal no ha triunfado de manera universal ni definitiva. Además, los críticos sugieren que el optimismo de Fukuyama sobre el futuro de la democracia liberal ignora las complejidades y los desafíos que se presentan, particularmente en las regiones del mundo donde la democracia no ha arraigado. El propio Fukuyama ha reconocido algunas de estas críticas, especialmente los desafíos que enfrenta la democracia liberal en el siglo XXI. En escritos posteriores ha abordado el ascenso del populismo, la erosión de las instituciones democráticas y los desafíos planteados por la globalización y el cambio tecnológico. Ha admitido que, aunque la expansión de la democracia liberal representa un desarrollo histórico importante, el futuro de la democracia está lejos de estar asegurado. A pesar de estas críticas, el libro de Fukuyama sigue siendo una obra fundamental en la teoría política. Su exploración de la intersección de la filosofía, la historia y la ciencia política continúa provocando reflexión y discusión sobre la naturaleza del progreso humano y el futuro de la política global. El fin de la historia y el último hombre presenta un argumento audaz y estimulante intelectualmente sobre la trayectoria de la historia humana. La tesis de Fukuyama, basada en la filosofía eliana y los eventos de la Guerra Fría, sostiene que la democracia liberal ha emergido como la forma final de gobierno humano. Si bien reconoce los desafíos que se presentan, afirma que el conflicto ideológico fundamental que definió gran parte del siglo XX ha sido resuelto. El libro de Fukuyama plantea importantes preguntas sobre la naturaleza humana, el futuro de la democracia y el potencial de un mundo posthistórico en el que los deseos y aspiraciones humanas ya no estén impulsados por la lucha ideológica,
Ya sea que se esté de acuerdo con sus conclusiones o no, la obra de Fukuyama ofrece una reflexión profunda sobre el curso de la historia y la condición humana.